en el Living y hoy estaremos hablando de corresponsabilidad en la crianza o tenencia compartida, este proyecto de ley que finalmente se postergó para la semana que viene su discusión en el Senado. Por eso estamos con Fabiana Condon, ella es psicóloga especializada en violencia contra niños y niñas, además es vocera de la campaña Una Ley Innecesaria, y también nos acompaña la abogada Cecilia Rodríguez, especializada en atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia. Gracias a los dos por acompañarnos y por el tiempo. Buenas tardes y gracias a usted. Bueno, primero que nada hablar un poco de esta campaña que están haciendo, quiénes la integran, cómo es que están trabajando. Venimos trabajando hace ya más de 2 años en una articulación de organizaciones sociales, el Comité de los Derechos del Niño, la Asociación Nacional de ONGs, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Intersocial Feminista, CLADEN Uruguay y la Red Pro Cuidados. O sea, es una articulación de coaliciones de organizaciones sociales, algunas de ellas entre 30 y 50 organizaciones sociales que trabajamos en la atención directa también de niños, niñas y adolescentes, muchas de ellas que viven situaciones de violencia. Es desde ahí que hemos definido hacer un esfuerzo colectivo para acompañar el proceso de información sobre esto. ¿Surge previo a este proyecto de ley o una vez que se conoce que se iba a discutir este tema, allí comenzaron las comunicaciones internas para hacer un colectivo? Surge a partir de estos 2 proyectos, digamos, como iniciales, y a partir de la preocupación de los contenidos de esos 2 proyectos fue que ahí definimos, bueno, hacer un esfuerzo de poder trasladar a la población en general, además de los y las parlamentarias, cuáles eran las preocupaciones centrales. Para que la gente lo entienda, ¿cuáles son los principales cambios que plantea este nuevo proyecto de ley, teniendo en cuenta que la tenencia compartida hoy es una herramienta que está disponible y es utilizada por un montón de familias uruguayas? Bueno, en principio, uno de los cambios que creo que nos preocupa como bastante, además del tema de la violencia, que ahora lo vamos a tratar, es el tema sobre todo de centrar la situación y el tema del proyecto en el interés adultocéntrico, ¿no? En el interés de los progenitores. Ahí el proyecto de ley se centra en que todo lo que tiene que ver con la tenencia compartida, con las visitas, va a ser siempre aplicando el principio de corresponsabilidad en la crianza, que ya existe, pero que en la legislación vigente toma al niño y al interés superior de niños, niñas o adolescentes, ¿no? En este proyecto se invierte, digamos. O sea, las tenencias, las visitas van a tener en principio como eje la corresponsabilidad en la crianza, sin mirar el interés superior de niños, niñas y adolescentes como lo hace actualmente la legislación. Y bueno, y por otro lado, el tema, por supuesto, de las situaciones de violencia y cuando existen medidas cautelares en situaciones de violencia, el hecho de priorizar las visitas a pesar de existir medidas cautelares para cualquiera de los progenitores, ¿no? Sea padre o madre que estén con medidas cautelares por haber tenido un episodio de violencia, que puede ser violencia hacia el otro progenitor o puede ser violencia hacia niño, niña o adolescente. En ese sentido existe leyes, una ley para proteger a los niños, niñas y adolescentes y otra por lo general para mujeres en situación de violencia. Pero sea la violencia por cualquiera de los progenitores, pueden pedirse medidas cautelares. Lo que establece este proyecto es que el régimen de visita debe como priorizarse o sostenerse a pesar de haber medidas cautelares. Entonces eso evidentemente coloca en riesgo a niños, niñas y adolescentes, y sobre todo cuando hablamos de infancias que están atravesando muchas situaciones de violencia, sí, ¿no? Quienes defienden este proyecto señalan que en algunos casos se podría llegar a apelar esta situación, ¿no? O sea, en caso de que se dé la modificación. Que tenga la posibilidad de apelar a que se dé esta situación de que la persona que está en esta instancia judicial, bueno, que no se dé ese encuentro con el niño. Bueno, sí, eso es una posibilidad en todos los procesos, sean que involucres a niños o no, pero bueno, tiene sus plazos y demora, ¿no? Mientras va sucediendo, las visitas suceden. Totalmente. Claro, si no se suspenden, van a suceder igual hasta que corran los plazos para una apelación y tengan el estudio que necesita un recurso de ese tipo. Por parte de quienes defienden el proyecto también se da este argumento que tiene que ver con la acusación infundada ante la justicia y algunos casos de injusticia que se le da al hombre, digamos. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuántos casos hay
si es que hay registro de cuántos casos de injusticias a hombres. Eso no lo conocemos porque en realidad no hay datos de eso, que es una de las cosas que estamos señalando primero con gran preocupación. Estos dos proyectos de ley iniciales y este en particular se crean, se fundan a partir de premisas que no tienen sustento a partir de datos e información. Entonces, en ese sentido nos parece muy grave que el Parlamento cree una ley a partir de un asunto que no está probado, que no está comprobado. Las denuncias falsas, en este país no hay registro de denuncias falsas. Nosotros también estamos trasladando que muchas personas, y la mayoría de las personas que son denunciadas por hechos graves, en especial las personas denunciadas por abuso sexual intrafamiliar o por contribución a la explotación sexual de sus hijos, son personas que niegan la violencia, porque si reconocieran la violencia serían condenados rápidamente por esos delitos. Sí tenemos datos de que el año pasado hubieron 7.035 niños y niñas en situaciones de violencia, más del 20% en situaciones de abuso sexual, la mayoría de las situaciones en abuso sexual crónico, que muestra la dificultad que tienen los chiquilines de poder contar, y mucha dificultad del sistema de justicia de dar garantías por demoras a veces en proteger adecuadamente, y muchas dificultades en el sistema de justicia por condenar penalmente a quienes violentan sexualmente. Que no haya condena, que no haya condena o que haya demora en las condenas no quiere decir que el abuso sexual no haya existido. Entonces, hablar de denuncias falsas cuando no se presenta evidencia, ese es un primer problema. Más allá que las estadísticas o estudios a nivel internacional muestran que cuando hay denuncias falsas son mínimas, podemos estar hablando de entre un 1 y un 3%. Y además, si hay denuncias falsas, las personas que dicen ser injustamente afectadas pueden ir a la justicia penal y denunciar eso, que tampoco lo han hecho ni lo han demostrado que lo hayan hecho. ¿Cómo cambia la participación del niño en el proceso judicial con este nuevo proyecto? Y en realidad este nuevo proyecto lo que hace es sobre todo poner al niño como un objeto de la situación y no como un sujeto de derecho, como hace la legislación vigente, ¿no? Es el niño objeto para aplicar el principio de corresponsabilidad en la crianza, que es lo que menciona el proyecto en sí, ¿no? En lugar de ser al revés, que es lo que se intenta con la legislación vigente. Pero el niño ahora con este nuevo proyecto sería citado al juzgado y sería entrevistado por este juez para también tener su versión. Y bueno, el proyecto establece la posibilidad de escuchar al niño. Lo establece dentro de, establece como otras herramientas antes, digamos, de escucharlo. Quizás, o sea, en principio lo que se prioriza es que se cumpla con el principio de corresponsabilidad en la crianza. Luego, después cumplir con todos estos derechos que niños, niñas y adolescentes tienen a partir de la convención, entre ellos el de ser oídos. ¿Y actualmente cómo es? Igual en esto de cómo lo van a escuchar se presentan limitaciones, ¿no? Porque plantea que va a ser escuchado en caso de que su opinión sea reflexiva y autónoma. Eso deja como lugar a cuestionar que quizás alguna opinión no es reflexiva o es autónoma, ¿no? O sea, deja como entrever que quizás no vayan a escuchar a todos los niños. Plantea que para ser escuchado tiene que ser conducido, y hay una idea de propiedad del mundo adulto, primero por el padre, por un progenitor y después por el otro, cuando los niños tienen derecho a ser escuchados como cualquiera de nosotros como sujeto en sí mismo, y en todo caso si tenemos que ser acompañados por nuestra persona de confianza, que a veces no son ni los padres ni las madres, porque capaz que una de las cosas que nos parece importante y que está en el fondo de este proyecto y que es de las principales preocupaciones, que es un proyecto que está pensado para imponer visitas en caso de denuncias por violencia. Y esa es de las cosas más graves, o sea, no dar la posibilidad a un niño o una niña a que pueda hablar en condiciones seguras, no dar la posibilidad de que por un tiempo y provisoriamente esté separado de la persona denunciada, es silenciar, que sea conducido y acompañado, que sea hablar a solas con un abogado, por ese adulto que está siendo denunciado por violencia o por esa adulta, ¿no? Porque también hay mamás que ejercen violencia y situaciones muy graves. También acompañar hasta ahí le comen la cabeza en el camino, no es que llegan libres, ¿no? Entonces, por eso queremos trasladar la gravedad de una visita en casos de denuncias por violencia. No, y al mismo tiempo hay diferentes procesos dentro del, valga la redundancia, el proceso judicial que, bueno, los abogados van tirando cada uno para su molino, entonces también es una situación compleja para el niño. Pero, ¿cuál es la situación del niño hoy ante la justicia? ¿Tiene voz dentro del proceso de entre los padres, digamos, en el divorcio? Actualmente sí. La legislación vigente establece el derecho de ser oído, lo establece la convención y a partir de eso también se aplica en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Y bueno, y de hecho en la práctica sucede a través o de los técnicos de Poder Judicial o a través de los defensores de oficio. Cada niño o niña tiene un defensor que es nombrado en los procesos que lo involucran. Y bueno, y siempre hay que escucharlos justamente para, en todo aquello que involucre su vida o que los involucre en definitiva, ¿no? ¿Cómo es la situación actualmente con respecto a... perdón que se me fue la palabra. Con respecto a las disconformidades, ¿sí? O los desencuentros entre los hombres y la mujer, ¿cuántos casos hay? Sí, exactamente. Eva, con respecto justamente a eso, a ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la situación en donde es necesario llegar a un juzgado para tomar allí una decisión? Es mínima, la mayoría de las familias se ponen de acuerdo y logran... Nosotros, desde que este proceso se inició, se han hecho pedidos como de información. A ver, primero la vía misma, ¿no? Sabemos que la mayoría de las familias cuando se separan se ponen de acuerdo y no siempre llegan a instancias judiciales, o a veces se ponen de acuerdo y luego llegan a instancias judiciales a ratificar el acuerdo que tenían como de hecho. Los registros que hay, divorcios como en conflicto, serán 300, por lo menos el pedido de información que se hizo para Montevideo, y las que llegan a la Suprema Corte porque no hay acuerdo han sido 30. Por eso nosotros queremos decir, de esos 30 situaciones, incluso el propio Parlamento podría estudiar, porque estudiar 30 expedientes judiciales es totalmente posible para ver qué pasó ahí. Y muchas veces dentro de esos grandes conflictos y litigios de largo plazo hay situaciones de violencia. Por eso nosotros queremos como insistir en mostrar que bajo estos títulos atractivos, hablar de tenencia compartida, corresponsabilidad, que insistimos que eso ya está legislado hoy, se esconde la imposición de visitas en casos de violencia. O sea, se esconden estos periplos enormes en lo que pasan los chiquilines por las justicias y por supuesto también las familias cuando hay denuncias largas, de largo plazo, donde no hubieron como garantías en tiempo y forma de protección o no hubieron procesamientos penales que sabemos que a veces demoran mucho o que no llegan a suceder. ¿Ustedes sienten que han sido escuchados hasta el momento? Hemos sido recibidos, pero los planteos que hicimos las organizaciones no fueron tomados en cuenta, pero no solo no se tomó en cuenta lo que planteamos las organizaciones. La Asociación de Magistrados, la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, UNICEF, la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho y la Institución de Derechos Humanos, todos esos organismos, desde la academia, sociedad civil y desde el mecanismo internacional de Naciones Unidas, observaron que los proyectos no presentaban fundamento, no presentaban datos, violaban el derecho fundamental que tiene el Estado, el derecho de los niños de ser protegidos ante toda forma de violencia, la obligación que tiene el Estado de garantizar los principios establecidos en la Convención, ser oídos y ser protegidos. Lo dijimos todos. O sea, ser recibido no quiere decir ser escuchado. Sí. Lo dijimos todos y eso no se contempló. Este proyecto sigue teniendo las mismas cuestiones de fondo, imponer visitas en casos de violencia. Yo tengo una cortita bien para hacerles. Es necesario, ¿tiene hoy una necesidad esta ley que rige la tenencia compartida de hacer una modificación o así como está ustedes entienden que está bien? Nosotros creemos que así como está bien. Existe actualmente la posibilidad de una tenencia compartida. Esto primero por acuerdo entre los progenitores. Y si no, a la hora de ir a que un juez lo pueda resolver, siempre el juez al resolver tiene que tomar en cuenta al niño o niña, ¿no? A las particularidades de cada niño, niña o adolescente. Y para eso el código lo guía de qué cosas tener en cuenta, siempre que sea a partir del interés superior de niños, niñas o adolescentes, ¿no? El principio de corresponsabilidad en la crianza ya está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, también en el código. Creemos que también lo que tiene que ver con la corresponsabilidad hace falta más que una legislación, también hay algo de un cambio cultural en poder asumir cuidados y la corresponsabilidad propia, pero que no sea a partir de dejar a los niños sujetos a posibles situaciones de violencia o en riesgo, ¿no? Bien, ¿tienen expectativas de que esto finalmente no se apruebe? ¿Qué es lo que...? Nosotros tenemos la expectativa de que realmente las preocupaciones que en esta nueva versión, que nos acabamos de enterar, que también eso fue un poco preocupante, ¿no? Porque no se participó, no se está dando instancias como de discusión de esta nueva versión, que se han escuchado los señalamientos y las preocupaciones. Sí, en esto de la legislación lo que queremos trasladar, que venimos acompañando también los reclamos o las observaciones de la Fiscalía, del Poder Judicial y la Defensoría, que obviamente se necesitan recursos para que estas normas sean
implementadas en tiempo y forma. Sí hay un problema de recursos, entonces muchas veces hay demoras. Es importante que la gente sepa que cuando se hace una denuncia y se dispone una medida de protección provisoria, si existieran recursos a las 72 horas se celebraría una audiencia y ahí se verían si se ratifican o no, se pueden tomar medidas y los niños pueden ser escuchados si quieren que esas medidas se modifiquen. O sea, hay una cuestión no en la norma, sino en la implementación de la norma que está requiriendo recursos. Entonces, si realmente se quiere priorizar el abordaje de la violencia, si se quiere garantizar que el proceso sea justo y adecuado para todas las partes, Y rápido. Que se profundicen los recursos. Si se quiere saber si hay denuncias falsas, que se investigue. Si en esos 30 casos hay irregularidades en el procedimiento, que se arme un grupo de trabajo, se estudien los 30 expedientes y se analice qué pasó. Pero en el medio lo que no puede suceder, una ley que viola los derechos de los chiquilines y que restringe todas las garantías, porque queremos aclarar, ¿no? Una niña y un niño que tiene que seguir viendo a un papá que abusa sexualmente no habla nunca más. Y es parte de la preocupación que nos está atravesando en este momento y de la que queremos hablar. Muchas gracias por el tiempo a las dos. Fue un No, gusto recibirlas. gracias a por recibirnos. ustedes. Muchas